tan importante que ella está hablando, Señor, arrepentimiento de obras muertas, que tú reveles tu verdad. Señor, que el pecado nos aleja de ti. El pecado no tiene apellido, nos aleja de ti. Sea cual sea el pecado, nos aleja y nos separa de ti, Señor. Por eso te pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos recibir esta palabra de bendición a nuestras vidas con tu sierva Ludis. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermana Ludis con nosotros. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque, como decía Sardis en la oración, vencimos el cuerpo, vencimos el cansancio, la gana de quedarnos en la cama, acostados, descansando, pero aquí estamos, porque tenemos un compromiso y porque sabemos que no hay nada mejor que estar aquí. Ok. Estamos hablando de la sección B, Fundamentos del Discipulado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que en esta sección B tiene 5 partes. La primera es la importancia de los buenos fundamentos, arrepentimiento de obras muertas, que es la que estamos tratando ahora. Luego vamos a hablar acerca de la fe hacia Dios, que le toca a alguien más, la doctrina de bautismos, que ya la habló el pastor, ¿cierto? Y la imposición de manos. La importancia de los buenos fundamentos ya la habló la hermana Sardis, no vamos a resumir porque ya hablamos de eso la semana pasada. Y estamos hablando ahora de arrepentimiento de obras muertas. Jonathan. Jonathan. Ok, no, la anterior. Dijimos que el versículo o la parte bíblica que está relacionada con este tema es Hebreos 6:1. Voy a leer la versión de la traducción lenguaje actual. Dice: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Esa es la meta, ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Yo creo que ahí hay muchas palabras claves en este versículo. Lo voy a leer otra vez. Dice: por eso sigamos aprendiendo más y más. Eso es clave. No es que ya yo me convertí y ahí quedé. Yo tengo que leer la Biblia, estudiarla. Si puedo hacer un instituto bíblico, lo hago. Si puedo hacer otro tipo de cosas, porque me están diciendo aprendiendo más y más. No es que ya lo que me dijeron al principio ahí me quedé. No, tengo que buscar algo más. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Si nosotros no estamos buscando aprender cada día, simplemente nos estancamos. Y el mundo está en constante movimiento. Siempre se están descubriendo cosas nuevas. Entonces, esa es la meta. Aprender cada día más para llegar a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples, como mencionábamos la semana pasada, que si me miraron, que si no me miraron, vámonos a algo más profundo que eso. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Entonces, Hebreos 6:1, más adelante vamos a hablar un poquito acerca del libro de Hebreos. También mencionamos, como decía la Real Academia, Jonathan, que arrepentirse es cambiar de opinión o no ser consecuente con un compromiso. Según la Biblia, es cambio de opinión y actitud que conduce a un cambio de acción. La siguiente, la cita es 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, Todos en algún momento hemos andado por un mal camino, ¿cierto? Y lo que Dios nos está pidiendo es: conviértanse de su mal camino, arrepiéntanse del camino por donde van y cojan el camino correcto.
entonces hay una consecuencia si hacemos esto, si nos arrepentimos y cambiamos de actitud, cambiamos las cosas malas que estamos haciendo. Dice Dios que Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Yo decidí no ver más noticieros porque me estreso demasiado. Yo sé que hay que estar pendiente de lo que pasa en el mundo y todo lo demás, pero como que a veces es demasiado. Digo, la maldad hasta dónde va a llegar. Tantas injusticias, tantas cosas horribles que suceden. Y la gente, bueno, los que creen en Dios, porque también esa es otra, que ya ahora son muy poquitos los que creemos en Dios. Ya la gente decidió para su conveniencia no creer en Dios. Bueno, yo lo veo en medio de tanta injusticia y tanto pecado, como que la gente decidió que yo no voy a creer en Dios, yo voy a vivir la vida como yo la quiera vivir. Y sin embargo, esos que creen en Dios a su manera, pues lo culpan a Él de todo, culpan a Dios de todo lo malo que sucede y por qué Dios tú permites esto, pero nadie se pone a analizar que las cosas que están sucediendo son culpa de nosotros mismos, de haber abandonado la idea de que Dios existe, de amarnos los unos a los otros, de los mensajes que Jesús nos dejó. Todo lo que está sucediendo es consecuencia simplemente de esto. También hablamos la semana pasada, mencionábamos a este ministro de la iglesia presbiteriana, que dijo esta frase muy famosa. Yo saqué estas palabras que las hablamos el viernes pasado, que el arrepentimiento es un abandono intelectual y de corazón, es decir, no es solo que yo diga, sí, ok, me arrepiento, yo tengo que estar consciente de la decisión que estoy tomando. Ya se supone que en el corazón yo siento que estoy haciendo algo malo y tengo el deseo de cambiar, pero debo conectar mi mente también con ese cambio, para que en el momento en el que yo esté frente al pecado, frente a la tentación, pues no dejarme llevar por él, no decir, ok, simplemente el diablo me empujó, no, es que yo de mi propia voluntad lo quise hacer. Y también el arrepentimiento es un abandono de toda excusa y disculpa del pecado. También hablamos de eso. ¿Recuerdan las excusas que ponemos para seguir pecando? Las tenemos aquí, Jonathan. Ya hablamos de esto. Las excusas para no arrepentirnos del pecado. Dijimos que le echamos la culpa a Dios muchas veces. Nos excusamos en que somos humanos y somos débiles. Esta que es muy común, yo soy así y así me quedo. Cuando Dios nos llamó a ser nueva criatura, ¿cierto? Sobre todo nosotros los cristianos, la gente del mundo, digamos, ok, pero a nosotros Dios nos llamó a ser nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron, entonces yo no puedo estar excusándome con que yo soy así. Puedo decir, ok, yo era así en el mundo, o yo era así hace unos años, yo era así antes de conocer a Cristo, pero ahora yo tengo que ser una nueva criatura. Eso ningún cristiano debería usar esa frase en ningún momento. También hablamos de que nos excusamos en que tenemos un abogado que es Cristo y sabemos que lo tenemos, pero no podemos estar utilizándolo como excusa para vivir pecando y pecando. Peco y me arrepiento y vuelvo y peco y vuelvo y me arrepiento. No tiene justificación. Y también hablamos de que vivimos culpando al Señor que está aquí mencionado, de cosas en las que realmente somos nosotros los que somos los culpables. ¿Pregunta? ¿Opinión? ¿No se escucha? Amén. Se trata de discipulado. Se trata de capacitarnos para enseñar esta verdad. Entonces, como uno a una persona que tú la estás predicando a Cristo y te sale con una de esas excusas, ¿cómo tú la enfrentas? Porque esa es la idea que nosotros aprendamos aquí, cómo enfrentarnos con esas excusas. ¿Qué podemos decirle a una gente que me diga, ay, yo soy así, yo no puedo cambiar porque yo soy así? ¿Cómo nosotros le metemos ahí a Cristo? Pero no, ¿te refieres a un cristiano o a un inconverso? A un cristiano y a un converso, porque los dos usamos la misma frase. El inconverso que no conoce al Señor la usa, y el cristiano que ha conocido, entre paréntesis, entre comillas, que ha conocido al Señor y sigue con sus malas mañas, porque cuánta gente no conocemos uno que está dentro de la iglesia, que sigue con sus malas mañas, que sigue pecando, pero que dice, bueno, yo no puedo cambiar, yo soy así.
¿Cómo uno enfrenta a esa gente? Ok. Como dije ahorita, si es una persona inconversa la que está diciendo yo soy así, pues sabemos que no ha conocido de Jesús, no sabe del poder que tiene Jesús para transformar las vidas. Sin embargo, no es una obra solo de Jesús, es nuestra voluntad también la que tiene que participar en ese cambio. No estoy diciendo que Dios no tenga el poder de hacerlo. Sabemos que Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer, pero la voluntad del ser humano también tiene que influir ahí. Entonces pudiéramos decir que por el inconverso no haber tenido un encuentro con Jesús, no tener como al Espíritu Santo que lo redarguya de pecado, pues puede excusarse en el yo soy así. Sin embargo, en un cristiano, como dije ahorita, esta frase no debería ser usada jamás. En un cristiano verdadero, porque como tú dijiste, hay gente que está en la iglesia pero que nunca se han arrepentido realmente, que no conocen a Jesús realmente, y esto es una excusa. El hecho de que nos digan en la palabra, en la Biblia, que debemos ser nueva criatura, con eso nos está diciendo todo. Yo no puedo estar diciendo yo soy así, yo era así, pero yo tengo que poner de mi parte, poner mi voluntad en funcionamiento y convertirme en una persona nueva, en una nueva criatura, que es lo que Jesús nos está llamando. ¿Alguien quiere dar una opinión al respecto? Rafael. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Dos cosas. Yo creo que si un cristiano dice esa palabra, que él es así de esa manera, yo creo que todavía está más inconverso que cualquier inconverso. Y otra cosa es que para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, tenemos que permitirle que Él entre a nosotros. Nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón, tener un arrepentimiento digno de corazón, para que entonces el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros y empiece a cambiar a nosotros, porque Él es quien cambia, quien transforma. Pero si nosotros se lo permitimos, porque Él es un caballero, y si Él toca y tú no abres, Él no va a entrar. Amén. Correcto, si nosotros se lo permitimos, eso es algo clave, porque de que Él quiere, Él quiere. Dios quiere transformarnos a todos, y esa es su voluntad, que todos sigamos su camino y lo que Él nos está pidiendo hacer. Pero si el hombre no quiere, si no pone de su parte, pues no hay nada que se pueda hacer. Pregunta. Dios le bendiga, hermanos. Como tú dices, Ludi, esto uno tiene que poner de su parte también, ¿verdad? Porque es como las personas que cuando están en vicio, por decirte algo, ¿verdad? Aunque Dios lo toque, si ellos no ponen de su parte y buscan ayuda, aparte de la del Señor, que es la verdadera, ¿verdad? Pero tienen que buscar y poner de su parte. Entonces, tú sabes, eso es ahí la parte que yo digo, porque en la iglesia vemos de todo, hay de todo. El cristiano, cristiano medio cristiano, y... El trigo y la cizaña, llamémoslo así. Sí, pero que yo digo que a veces, ¿cómo decirte? Que cuando de verdad tú tienes un cambio verdadero en el Señor, que te toca el Espíritu Santo, que Dios te sacó donde tú estabas, tú no puedes seguir haciendo lo mismo que tú hacías. Si yo fumaba, yo no puedo seguir fumando, soy cristiana. Si yo bebía, no puedo seguir bebiendo. ¿Me entiendes? Porque de ahí Dios me sacó a mí. Yo no puedo. Es que la moral no me deja, es que no me deja algo, ¿cómo decirte? Que el Señor el amor que le tengo al Señor y el respeto que tengo a Dios no me permite a mí a ir a un lugar donde beben alcohol, donde se baila, donde se disfruta, lo que yo hacía antes, por decirte. No, eso ya cambió, gracias al Señor. Entonces yo soy nueva criatura, de eso se trata, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo que va a ver que si yo soy cristiana puedo seguir yendo a discoteca, bailando, bebiendo, fumando, haciendo cosas? ¿Sabes qué son? Dímelo ahí, ¿qué son? Yo no entiendo esa parte. Así es, nos llamaron a ser nueva criatura, entonces ahí es donde yo demuestro el arrepentimiento, cuando yo realmente cambio de actitud, me alejo de todo aquello que yo hacía antes. Y vuelvo, o sea, yo insisto en la voluntad del hombre, no en el libre albedrío, se me escapa la palabra ahora,
en el yo querer hacer la cosa, porque a veces pensamos como que en Dios como en el genio de la lámpara, que vamos a frotar la lamparita y Dios me va a cumplir los deseos. Sabemos que Dios es todopoderoso, yo no estoy diciendo nada contrario a eso. Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera. Pero en asuntos de cambiarnos a nosotros, Él no va a decir, ok, Togarma, tú eras esto, ahora vas a hacer esto, ¡pum! Y te transformas. No, es tu voluntad la que tiene que operar ahí. Tú tienes que poner tu voluntad en acción para que el arrepentimiento se note. Ok, entonces, siguiente, Jonathan. Mencionamos algunas citas bíblicas en donde se habla de qué es el arrepentimiento verdadero. Entonces, la primera era de qué manera se muestra el arrepentimiento en una buena voluntad de abandonar el pecado. Les puse las citas aquí para leerlas más rápidamente. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo había pensado hacer este estudio hasta hoy, pero como no es mi voluntad sino la de Dios, lo voy a llevar hasta la próxima semana. Y lo otro que quiero decirles es que lo he basado, según lo que Dios me ha pedido que haga, en nosotros los cristianos, no tanto en los inconversos, sino en nosotros, Estoy diciendo nosotros, no ustedes juzgándolo a ustedes, nosotros, ahí estoy yo incluida también, estamos todos. A veces nos ponemos, con relación a este versículo, a veces nos ponemos como intransigentes, pensando que estamos bien en absolutamente todo, que no tenemos ningún error, que lo estamos haciendo todo bien. Y estamos viendo que la gente nos está de pronto, se incomoda con alguna de nuestras acciones, pero nosotros decidimos que no, que el otro es el que está equivocado. Y no quiero confesar, como dice aquí, no quiero confesar mi pecado. A veces no pecado, porque no todo es pecado, pero mi error, mi equivocación, mi falta, nos ponemos tercos, nos gana el orgullo y no queremos confesar que tenemos un error o que cometimos un error o que estamos haciendo algo mal. Entonces, la buena voluntad de abandonar el pecado es clave en el arrepentimiento. Lo que pasa es que después no se escucha. Sí, 28:13. Dios le bendiga a todos. Amén. A veces pensamos, dice el que encubre sus pecados no prosperará. Me gustaría, si tienen alguna otra versión. Este es Reina Valera. Sí. A ver cómo lo dice otra versión. A veces pensamos que el prosperar de algunas personas económicamente o materialmente tiene que ver mucho con Dios, con las bendiciones de Dios. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Sin embargo, tú te chocas con personas que sí están prosperando, que sí tienen teneres materiales, pero viven en una vida de pecado. Entonces, eso a lo que se refiere ahí no tiene que ver. ¿Cómo lo dice la otra versión? Dice prosperar también. En la traducción lenguaje actual dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Es importante que entendamos que ese dime. ¿Tienes otra vez? Sí. Ese está mejor. Entonces es importante que nosotros entendamos que esa primera parte del verso, cuando dice no prosperará, no está hablando de lo que es material. Está hablando de lo que es espiritual. Puede ser que tú tengas todos los teneres y que te esté yendo bien económicamente y que esté en sitiales y en umbrales y todo, y te esté llevando al mundo por delante y los bancos estén llenos y todo. Pero no se refiere a eso, sino a lo que es espiritual, a la vida interna del hombre. Por ejemplo, el hombre rico. El hombre rico estaba lleno de todo lo que tú podrás imaginarte.
Sin embargo, su vida espiritual no prosperaba. De tal manera que cuando en la parábola, cuando él murió, fue obvio a dónde fue, porque su vida espiritual no estaba prosperando. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, que aunque nosotros estemos, que aunque nos esté yendo bien en todos los aspectos de la vida, menos en lo espiritual, no se refiere a que yo estoy bien, se refiere a que aquí tengo mi paga, ¿ok? Pero mi vida espiritual está en decadencia. Amén. Amén. Gracias, Amén. Togarma, Mira, por el aporte. Es lo mismo que pasó con el hombre que llenó sus graneros, que construyó más graneros y dijo, estos son mis graneros, mira, aquí estoy. Y el Señor le dijo, esta noche vienen a buscar tu alma y eso que tú sembraste, ¿de quién va a ser? Porque no se había preocupado espiritualmente, y fue lo mismo que le pasó a Nabucodonosor. Cuando miró a Babilonia, le dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, y ahí mismo vino del cielo, espíritu de locura. Que a veces, como dice Togarma, podemos tener de todo, pero estamos desconectados espiritualmente. Pero la gente cree, por los bienes que ve, que estamos bien, por las posiciones que estamos bien. Y entonces el Señor se encarga de sacar las cosas ocultas, el Señor se encarga de sacarlas a la luz. Amén. Perdóname que te interrumpa otra vez, es que me viene a la mente Judas. Claro, para eso el discipulado, para opinar. Es que Judas era uno de los líderes, ¿ok? Judas era un líder. Judas repartía el pan, Judas hacía de todo. Oye, el tesorero de la iglesia era Judas, o sea, era un gran líder. Pero Judas estaba en pecado y Jesús lo sabía y no lo quitó de su cargo, porque a veces nosotros nos frustramos porque vemos que una persona está mal y decimos, oye, pero ven acá, pero Dora lo sabe, ¿y por qué Dora no la quita o lo quita? El pastor lo sabe, ¿y por qué no lo quita? Y nos frustramos nosotros. Y es que es ahora que me está viniendo eso, no me había venido antes. Es que el Señor se lo deja a su responsabilidad. Judas tuvo mucho tiempo para él abandonar esas actitudes que tenía. El Señor no lo obligó, ni tampoco lo quitó de ahí, porque, ¿sabe? Estaba en el trono de misericordia al lado de Jesús. Sin embargo, era su decisión. Y esto lo digo para muchos de nosotros, que aunque veamos que el vino está rojeando en la copa, no nos frustremos, que cada quien es responsable por lo que está haciendo. No el pastor va a dar cuenta, no Dora va a dar cuenta, no yo voy a dar cuenta. Cada quien va a dar cuenta por lo que está haciendo culto. Amén, amén, así es. Así es. Hasta aquí me corta palabra, ok. Un ejemplo bien, que digamos, como bien claro para esto que estamos comentando. Aquellos narcotraficantes, ¿les falta algo económicamente? Absolutamente nada, lo tienen todo, ¿cierto? Pero están en pecado. Están en pecado y están encubriendo su pecado porque ellos saben que están en pecado, pero ellos no van a decir que están en pecado, jamás. Exactamente. Exacto, para callar su conciencia porque ellos saben que están haciendo algo mal. Sin embargo, lo siguen haciendo porque es su conveniencia. Un ejemplo bien bueno para esta parte. Entonces, el arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Es una buena voluntad de abandonar el pecado. Si yo estoy muy cómodo en mi pecado, me siento bien ahí, no lo quiero abandonar, pues no hay ninguna voluntad de arrepentimiento. La segunda era aborrecer el pecado. Jonathan, la siguiente, y la cita es Ezequiel 20, 43, 44. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Resalté aquí esto. Os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. La semana pasada hablábamos de vergüenza. ¿Recuerdas, Gigi, que tú decías eso? Eso es lo que debemos sentir, como vergüenza de aquella cosa tan inmunda que hacíamos antes. Lo aborrezco, me da vergüenza y no quiero regresar a ello, por agradecimiento a Dios que me sacó de allí de donde yo estaba. La siguiente.
El arrepentimiento incluye restitución. La cita es Lucas 19:8. No, es Levítico 6 del 1 al 7. No lo voy a leer todo, voy a leer las palabras resaltadas. Dice, sí, pero el que está en la pantalla es Levítico 6 del 1 al 7. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación, negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare, o hubiese hallado lo perdido y después lo negare y jurare en falso, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero. También hablamos de eso la semana pasada, de lo difícil, casi imposible que es que una persona cometa una falta, ofenda a alguien y luego restituya siquiera pidiendo perdón. Ya no tenemos que llevar una palomita para el templo y sacrificársela a Dios o pagarle económicamente o materialmente pagar de esa manera. Acercarnos a la persona y pedir perdón, aceptar que la ofendimos, aceptar que cometimos un error, rectificar de esa manera es casi que imposible en esta época. ¿Algún comentario por aquí? No. El micrófono está por acá. Tú sabes que eso en cuestión ahí lo que tú estás leyendo, Ludi. El Evangelio de Cristo es algo bien, es para valientes, para gente, ¿verdad? Valiente, que de verdad quieren de una sola pieza, como decimos, ya. Entonces, un ejemplo de esto es, que me ha pasado varias veces, Satanás me tienta con dinero. En tienda, supermercado, me tienta ¿con qué? Como que me cobran de menos. Yo chequeo mis recibos siempre en la casa cuando estoy con calma. Y yo misma cojo mi cosa y voy allá. Y le digo, no me cobraron esto. Cheque el recibo. Creo yo que de eso se trata el Evangelio, de tú ser honesto, porque aunque no me esté mirando quizá, pero el que está allá arriba, que todo lo sabe, el que me va a juzgar es Él. Ya, aquí yo tengo que darle cuentas a Cristo. Entonces, por el temor que le tengo al Señor, yo no voy a pedir mi salvación por par de moneda como Judas. No, mi amor. Amén. Y me hace recordar algo que, lo iba a mencionar más adelante, pero lo voy a mencionar ahora. Uno de mis hijos me traía para acá ahora para la iglesia y veníamos hablando de las cosas como moralmente correctas o incorrectas o de lo que es pecado y no es pecado. Hay cosas que no son pecado realmente, pero que no son correctas de hacer. Entonces estábamos hablando de tirar una basura. Él tenía una cáscara de guineo. Le decía, ¿tú crees que se ve bien? Le decía yo, que tú abras la ventana del carro y la tires así. Entonces dice, pero ¿y si nadie te está viendo? Entonces yo le decía, si tú te sientes mal, si tú piensas que está mal hacerlo, cuando nadie te está viendo, es porque está mal, es porque está mal. Entonces, ¿sabes que está mal hacerlo cuando te están viendo? Pues tampoco lo vas a hacer cuando nadie te está viendo, porque simplemente en ese caso, que tirar una basura por aquí, eso no es un pecado, ¿cierto? Pero cuando es de pecado que se trata el asunto, o como nadie me está viendo, entonces lo voy a hacer. Dios te está viendo, Dios nos está viendo donde estemos metidos, Dios nos está viendo. Y somos conscientes de eso, porque tenemos una conciencia que Dios nos puso que nos redarguye de pecado. Entonces, la conclusión sobre el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Jonathan, la siguiente, por favor. El arrepentimiento es un cambio de actitud, mente y comportamiento. Es un acercamiento a Dios para pedir su perdón por nuestros pecados y su ayuda para cambiar el curso de nuestra vida. Como habíamos mencionado ahorita, Dios tiene el poder de hacerlo todo, pero Dios no es el genio de la lámpara que va a decir, ya, te transformé. Él te ayuda, lógicamente, Él te ayuda. Pero tú tienes que poner de tu parte para cambiar el curso de tu vida, para dejar de hacer todo aquello que estabas haciendo antes. Es un asunto de actitud, mente y comportamiento. Ahora vamos a entrar a las obras muertas. Siguiente, Jonathan. Entonces aquí hay algunas ideas de lo que son las obras muertas, lo que nos dice el texto. Dice, una obra muerta es toda cosa
que hagamos que no sea iniciada por Dios. Muerto significa vacío de vida. Es cualquier cosa hecha en el momento equivocado o con el motivo equivocado. Déjame termino de leerla. El único motivo correcto es el de hacerlo todo para la gloria de Dios. Sardis. Que justo con esa parte que tú estás leyendo se conecta en la Biblia en 1 Corintios 10, cuando el hermano Pablo está escribiendo y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, hay cosas que yo la hago que la Biblia no dice que son pecados. Porque, por ejemplo, la Biblia no menciona que es pecado la droga y que es pecado el alcohol. Bueno, sí el pecado el alcohol, pero el cigarrillo no es pecado, no, pues no lo menciona ahí. Pero te hacen daño a tu cuerpo. Entonces, si le hacen daño a tu cuerpo y tu cuerpo es el templo donde Dios habita, entonces tú te vas a negar a ti mismo y vas a decir, yo soy más fuerte que un cigarrillo, yo soy más fuerte que una droga, y vas a poner al Espíritu Santo como tu ayudador para vencer el vicio de droga, de lo que sea. O sea, hay situaciones en la que uno vive que aparentan que son buenas, actitudes que no son correctas, pero que nos alejan, como dice ahí, no son para gloria del Señor. A veces son para gloria mía, ¿verdad? Y entonces pues eso no es lícito, no es correcto. Y nosotros tenemos que conocer esas obras que el Señor quiere que las dejemos, que nos limpiemos de esas cosas, porque realmente nos separan de Dios. La gente cree ahora, como está el abierto, todo lo que es conocimiento y la gracia, ¿verdad? De la gente, como tiene la gente el concepto de gracia, de que puede hacer y vivir como le dé la gana, y estoy salvo y gloria a Dios, me voy para el cielo. Entonces hay que decirle a la gente, Amén, así es. Es un asunto un poquito complicado eso de lo que es pecado y lo que es correcto, porque a veces, ok, como no lo dice la Biblia, y tengo eso un poquito más adelante, de pronto en la siguiente sección, la próxima semana hablamos de eso. Hay cosas que no aparecen en la Biblia porque no existían en ese tiempo, en ese momento, no era la época, como tú mencionas, la droga y otras muchas cosas que existen hoy. La pornografía a lo mejor no existía de la manera como la conocemos nosotros, si no aquí estuvieran, si no Pablo las hubiera escrito aquí, porque él fue el que se encargó de escribir todo eso, ¿cierto? Aquí las hubiera puesto. Entonces hay cosas que de pronto no son pecado. ¿Quería opinar algo, hermano? La inmoralidad que está a la orden del día en esta época. Exacto, entonces ese es un tema que vamos a tratar también más adelante. Ok, Jonathan, la siguiente. Entonces, como les había mencionado en las primeras diapositivas, el texto base para este estudio de las obras muertas es el libro de Hebreos. En Hebreos 6, del 1 al 2, dice que encontramos 6 de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. La primera de ellas es esta de la que estamos hablando, el arrepentimiento de obras muertas. Estas doctrinas, nos dice el autor, que fueron redactadas para que los creyentes judíos, fueron escritas para los judíos, para que ellos aprendieran a ponerlas en práctica y fueran adelante a la perfección, que es de lo que se habla en la Biblia, adelante en la perfección. Sin embargo, para nosotros en esta época es para llegar a ser cristianos maduros. Ese es el objetivo, llegar a ser cristianos maduros. Siguiente, Jonathan. Tenemos que el libro de los Hebreos fue escrito específicamente para los judíos. Su tema principal es la superioridad de Dios. El autor lo que quiere darle a entender a los judíos de esa época era la superioridad de Dios. Al escribirlo, él intentaba explicar y convencer a una audiencia judía, netamente judía, de que el nuevo pacto, es decir, el sacrificio de Jesús en la cruz, era superior al antiguo pacto. El pacto de los sacrificios, el de llevar la ofrenda, el de matar al animalito. Esa era la intención, hacerles ver a los judíos que el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús, era superior al antiguo. Este libro de los Hebreos exalta a Jesús y muestra que Él es superior a los sacrificios que se hacían antes. Y encontramos que en este libro aparece muchas veces el término creitón, que significa más excelente o mejor.
Dice que está impregnado en este libro de los Hebreos. Entonces ahí podemos encontrar que el sacrificio de Jesús fue más excelente, fue mejor que lo que estaban haciendo ellos antes de Jesús. Los judíos en general pensaban que la única manera de ser agradable a los ojos de Dios era obedecer su ley estrictamente. Ellos creían que su sistema de expiación y su rigurosa obediencia a la ley podrían hacerlos merecedores del perdón y la justificación ante Dios. Ahora, nosotros a veces jugamos, ok, los judíos no hacían esto, no cambiaban, pero si nos ponemos a pensar cómo sería la situación ahora, a mí me gusta mucho como comparar las situaciones de antes, ¿cómo sería ahora? Cuando uno ha hecho algo por mucho tiempo, la misma cosa por mucho tiempo, pero algo que estás haciendo que no es correcto, no se cambia de un día para otro, toma tiempo, ¿cierto? Entonces, para ellos, incluso para los que lograron aceptar a Jesús en esa época, era difícil cambiar esa actitud, cambiar el hecho de creer que llevar la paloma o llevar el cordero o llevar lo que fuera que tuvieran que llevar. Cambiar esa idea era muy difícil, esa era una creencia que estaba arraigada en ellos por generaciones. Entonces, ellos necesitaban que alguien les recordara el hecho de que no basta con guardar la ley para ser justificado por Dios. El autor de los Hebreos quería convencerlos de que solo la fe en el sacrificio de Jesús podía hacer posible el perdón de pecados. Ahora, si bien es cierto que guardar la ley de Dios era fundamental en ese caso, porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a que se cumpliera. Entonces, no se está diciendo que, ok, no cumplan la ley porque la ley está mal. No, simplemente era que el solo hecho de hacerlo, de cumplir la ley, no puede otorgarnos perdón ni salvación. Él quería demostrarles que los rituales del tiempo habrían cumplido un propósito. En ese momento, ok, hacer ese ritual, eso era lo que había y pues hacerlo estaba correcto. Pero ahora, después de Jesús, solo la sangre de Cristo limpiaría sus conciencias de esas obras muertas. Ahora, ya sacrificar un animal nunca perdonaría pecados ni limpiaría la conciencia de una persona. Entonces, siguiente, Jonathan, yo tengo aquí una pregunta para ustedes. De acuerdo a lo que acabo de leer. Siguiente, Jonathan, por favor. ¿Será que quiere decir que la ley es igual a obras muertas? Los escucho. Micrófono. Decimos que Jesús no vino a abrogar la ley, sin embargo decimos que los judíos pensaban que la única manera de ellos aceptar, de que Dios aceptara su arrepentimiento era a través de los sacrificios, era a través de cumplir al pie de la letra la ley. Entonces, ¿la ley eran obras muertas? Depende cuál ley estamos hablando. De la ley que seguían los judíos en el tiempo de Jesús. Sí, porque acuérdate que habían como, dice, dos leyes. Había lo que era la ley, la ley que había escrito Moisés, la que hablaba de los mandamientos de Dios, pero los líderes de su tiempo habían construido sus propias leyes que estaban por encima, ya se habían puesto por encima de lo que Dios había establecido. Bueno, de esa ley estamos hablando. Ah, bueno, entonces otro asunto ahí. Entonces, ¿son obras muertas? ¿Eran obras muertas esas leyes que ellos habían agregado a las que Dios le dio a Moisés y tenían quién sabe cuántas miles más? Hermana, ¿usted quería opinar algo? Exacto, los judíos, estamos hablando del pueblo judío. Ellos pensaban que solamente a través de los sacrificios de los animales era que Dios podía perdonarles su pecado. ¿Alguien más? Yo pienso, en mi opinión, que todo lo que nosotros hacemos que no sea para glorificar al Señor es obra muerta. Con respecto a lo espiritual me refiero. La ley, por ejemplo, los judíos creían todas las cosas que Moisés le había mandado hacer y demás. En el Levítico están todas esas leyes. Pero el mismo Jesucristo vino y le dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla, que ustedes vean cómo es que se cumple la ley de verdad. Porque lo que la ley dice, según Cristo, es vida,
es traer vida a la gente. Pero ellos lo que habían convertido es en condenación, rituales que no tenían significado al final, que no traían el convencimiento de pecado al hombre. Si Dios no hubiese hecho algo, nosotros no tuviéramos paloma, ni cordero, ni nada de eso. ¿Cuántos judíos no hay en el mundo? Y tendrían que hacer todos esos sacrificios todos los días. Entonces, ¿cómo decirte? Hay rudimentos que para la salvación son innecesarios y que son cosas que la gente las hace y no tienen nada que ver con lo que es la salvación, lo que es creer, tener ese encuentro personal con Jesucristo, ese punto de regeneración que se convierte, que hay en tu vida, que cambia tu proceder. Por eso los calvinistas creen que la salvación no se pierde, que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Después que tú aceptaste a Cristo, tú te puedes convertir en quien tú quieras, pero tú sigues siendo salvo. Pero nosotros hemos entendido que si así hubiese sido, Judas tuviera salvo, porque hizo lo que hizo. O sea, hay mucha gente que se ha visto encuentro con el Señor, pero que se ha descuidado, que sea cosa y uno no es quien para juzgar, ¿verdad? Dios tiene todo el control. Pero realmente la ley, hay muchas cosas en la ley que ellos hacían que no eran necesarias hacerlas. Por eso Jesucristo les dijo, ustedes le ponen carga al pueblo que ustedes mismos no pueden ni llevar, porque Amén. no podían. Amén, amén, así es. Rafael. Amén. Cuando, ejemplo, ellos tomaban la ley para ellos someter al pueblo a cosas como Jesús le dijo, que ellos mismos no cumplían. Y Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos al pueblo querían ponerle carga y decirle a esto, a aquello, lo otro, pero ellos no lo hacían. Entonces, cuando la ley se convierte en una ley así que es para su propio beneficio, cosas que ellos mismos no viven, entonces sí es una ley muerta. Amén, amén. Estamos llegando al punto donde quiero que lleguemos. Vuelvo y pregunto, ¿cuál ley estamos hablando? Sabemos que Porque yo digo, por ejemplo, obras muertas. Es decir, ¿qué estaban haciendo ellos que el autor les llamó obras muertas? Sería lo mismo que Jesús dijo, ¿verdad? Muchos se acercarán a mí y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, esto y esto. Él le dirá, no te conozco, fuera, te vas de ahí. ¿Me entiendes? Entonces, mi pregunta sería, cuando el autor le dice a ellos, obras muertas, él no está hablando de la ley en su esencia. Él está hablando de lo que ellos estaban haciendo dentro de la ley, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Es decir, una cosa muy diferente, porque cuando sigue ¿cuál ley? ¿La ley de obras muertas o la ley? eso era lo que quería, el vuelco que le estamos dando al asunto. El Señor le decía, hagan lo que ellos dicen, más no lo que hacen. Y lo que acabas de decir también, Miguel, o sea, ellos habían añadido muchas cosas más, poniéndole carga a la gente, cosas que ellos mismos no hacían. La ley, señores, la ley era y es una ramificación ética y moral dada a un pueblo para modelarla, porque esa ley, en esa modelación, implicaba lo que venía en el futuro. Número 2, la ley es igual a obras muertas porque, al igual que hoy, los judíos, el pueblo de Dios, los hebreos, simplemente se dedicaron a interpretar la ley a su manera, a su opinión. Y es la razón por la que se le ponía cargas a un pueblo. Esa ley mal interpretada y por consiguiente mal aplicada, mal practicada, por eso es que yo te mando a ti a que la hagas, pero yo no la hago, porque es una interpretación mía, que tengo la autoridad, que tengo el poder, que soy el sumo sacerdote o el sacerdote. Yo no la voy a practicar, pero te voy a obligar a ti.
Y es lo mismo hoy. Allá quiero llegar. Yo lo llamo evangelio supersticioso. Es lo mismo. Tomamos el evangelio y hacemos interpretaciones simplemente personales que convienen a la conciencia, pero no cambian ni la conducta ni el carácter, pero queremos obligar a alguien o a algunos a que entren por ahí, pero yo no. Es lo mismo. No Amén. sé si eso tiene sentido, perdón. Amén, allá era donde quería llegar. La siguiente, Jonathan. ¿Dónde quería llegar yo con esto? De que si la ley era sinónimo de obras muertas. A lo que yo me quería referir era a que ellos cumplían, los judíos cumplían la ley por algunas razones. Entonces mencioné aquí algunas. Por compromiso, de manera automática, porque tenían generaciones de generaciones haciendo lo mismo de manera automática. O tenemos que subir a Jerusalén cada cierto tiempo y aquí vamos todos para Jerusalén. Vamos y venimos todos los años y hacemos lo mismo. Por costumbre, porque se los enseñaron sus padres y ellos a sus hijos y así sucesivamente, era una costumbre. Porque es lo que siempre se ha hecho sin tener la mente y el corazón conectados en el cumplimiento de dicha ley. Entonces, lo que el pastor estaba hablando era el siguiente ejercicio que yo quería que hiciéramos ahora. ¿En qué se parece todo esto que está mencionado ahí en esa diapositiva? A lo que nosotros como cristianos, no estamos hablando de la gente del mundo, a lo que nosotros como cristianos hacemos hoy. ¿Será que estamos viniendo a la iglesia de domingo en domingo? Porque hasta ese extremo llegamos que solo quedamos de domingo en domingo. Por compromiso o porque es la costumbre, porque siempre se ha hecho así, para que me vean, pero mi corazón no está aquí, porque yo no estoy demostrando ningún cambio, porque no estoy cumpliendo con los mandamientos que Jesús me mandó a cumplir. Y aquí se aplican muchos de los ejercicios de los que hablábamos la semana pasada, los ejercicios espirituales de ayunar, de orar, de leer la Biblia. Eso no es malo, todo eso es necesario, son ejercicios así como el cuerpo necesita ejercicio físico, el espíritu también necesita ese tipo de ejercicios, de leer la Biblia, de ayunar y todo eso. Pero estaremos haciendo todo eso, vamos a llamarle que eso sea la ley de nuestro tiempo, la ley de nosotros. Lo estamos haciendo solo por compromiso, de manera automática, por costumbre. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Que sí. Entonces eso es lo que nos ha hecho estar en el estado en el que estamos ahora como iglesia, ¿cierto? Porque la iglesia ahora mismo, pues, es mi pensamiento. Está como dormida, como quieta, como que no avanza, simplemente porque está haciendo las cosas como por rutina, por monotonía. Y el espíritu no está conectado y el corazón no está conectado, simplemente a veces hasta como por obligación. Porque, ok, si no voy, el pastor me dice, ajá, ¿dónde están ustedes que no vienen al discipulado? ¿Cierto? A veces hasta por ese hecho. Entonces, lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros solo lo sabe Dios. El motivo que me hace a mí venir aquí a la iglesia el viernes o venir el domingo o adorar o orar o hacer lo que sea, la intención que yo tengo en el corazón solo la sabe Dios. Sin embargo, si somos cristianos maduros, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto de los discipulados, de reunirnos, de estudiar, de preguntar, de participar? Es realmente razonar y reflexionar y darnos cuenta de si estamos como los judíos de la época de Jesús, simplemente cumpliendo una ley porque sí, porque me lo impusieron, sin amor y sin nada. ¿Recuerdan que Jesús les decía, bueno, en una de sus enseñanzas, ¿quién de ustedes si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo rescata aún siendo el día de reposo? Entonces, ¿cuánto más hacerlo nosotros? Demostrando el amor de Jesús, haciendo cosas que lo que realmente importa, no dándole importancia a detalles, a cosas. Ellos hacían eso,
rescataban el asno que se les cayó en el pozo. Sin embargo, si alguien venía a pedirle ayuda, o incluso cuando Jesús intentó sanar a mucha gente en día de reposo, se opusieron. O sea, no puede salvar a un ser humano, pero yo sí tengo que salvar a mi burrito o a mi buey que se me cayó en el pozo. Entonces, ¿será que estamos cayendo nosotros en ese extremo en el que estaban los judíos del tiempo de Jesús? En que yo vengo a la iglesia, en que me doy golpes de pecho, y yo ayuno, yo oro, yo hago esto, y el amor al prójimo, ¿lo estamos demostrando realmente? Entonces, algo como para reflexionar. El micrófono. Me viene a la mente el hecho de lo que tú estás mencionando, que hemos convertido el pentecostalismo y el cristianismo en una religión. Antes decíamos que el evangelio era un movimiento y que era una fuerza, pero nos hemos adecuado tanto a los rudimentos y a las rutinas dentro de la iglesia que hemos perdido la espontaneidad del Espíritu Santo. Y lo que caracteriza a los pentecostales es eso, no el desorden, no estoy hablando de desorden, estoy hablando de espontaneidad y conexión con el Espíritu Santo. Tú dices que las iglesias se sienten muertas. ¿A eso es que se debe? O sea, le hemos buscado la quinta pata al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios y punto. Las obras, por ejemplo, aquellas obras muertas que hacían los judíos que querían que los cristianos la cumplieran, como es, por ejemplo, la circuncisión. Eso era una obra muerta. ¿Quién ha dicho que porque yo me circuncidio no voy a ser salvo? No tiene que ver con salvación. Esa era una parte de las obras muertas que ellos querían que la gente la hiciera para sentirse salvo y conectado con Dios. Y el guardar el sábado era otra parte de las obras que ellos hacían, que se les exigía a la gente que si no lo cumple, entonces ya no. O sea que lamentablemente en la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, se ha convertido en una religión. Venimos a la iglesia los domingos, cantamos 5 o 6 coros, leemos la palabra, oramos al principio, después vienen los anuncios, la predicación, y pasen al altar y nos vamos. Nos vemos el domingo que viene otra vez con las mismas cosas. Y entonces la espontaneidad del Espíritu Santo, esa búsqueda de esa presencia que es lo que mantiene a la iglesia viva, se ha perdido. Por eso es que tú dices, ¿qué ha pasado? Que aquí hay esta cosa y ahora eso mismo, que hemos desconectado al Espíritu Santo de lo que es la iglesia de Dios. Amén. Y así como tú dices, ok, nos vemos el domingo, y de este domingo al otro domingo, toda esa semana que pasó, allá afuera yo no demostré lo cristiano que yo soy, lo convertido que yo soy. Simplemente lo vengo a hacer aquí a la iglesia, de domingo en domingo, pero en la calle, donde tengo que demostrar el amor de Jesús, pues no lo hago. Ahora, como tú mencionabas, ese punto es bien importante, y no quiero, los que están viendo por las redes sociales, no voy a hablar mal de ninguna religión. Yo nací en un hogar católico, y se vivía el catolicismo, se iba a la iglesia y todo lo demás. Y yo siempre veía que los evangélicos criticaban tanto a los católicos, que nada más van de domingo en domingo, que solo van y repiten y repiten y repiten, y las oraciones esas como el rosario y bla, bla, bla. O sea, ¿y será que nosotros nos convertimos en eso mismo? Como tú decías, una religión. O sea, yo me pongo a mirar los cristianos, los católicos, ahora mismo podemos decir que estamos igual. Vamos de domingo en domingo, y algunos hasta simplemente repetimos como el loro, seguimos la liturgia, el orden ya nos lo sabemos, las alabanzas, esto, lo otro, y nos fuimos y ya hasta el otro domingo. Hemos caído nosotros en eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento nos perdimos del camino? Es la parte de nuestra humanidad. Y voy a hablar el mismo hilo de lo que comentó Sardis en contra, o sea, lo opuesto. Yo no creo que yo necesito la espontaneidad del Espíritu, ni siquiera lo voy a llamar espontaneidad del Espíritu, porque si el Espíritu tiene que ponerme a mí espontáneo, yo no tengo nada voluntario. Entonces, es cuestión de cuánta voluntad yo tengo para servirle al Señor.
Un ejemplo bíblico, bien fácil, teológico. 10 leprosos van de camino y son limpiados y solo uno regresa a dar gracias. Solo uno. Espontaneidad. 4 individuos ven a un amigo enfermo en cama, la casa está llena de gente, no pueden entrar por la puerta y se las ingenian. Espontaneidad. ¿Ves? Entonces, es mucho más abundante de lo que tú estás diciendo, porque esto viene arrastrándose, o sea, de los 1900 para acá, cuando Pentecostés llegó a nuestros países, en el Caribe y en otros países de Latinoamérica. Fueron diferentes contextos, pero una cosa era bien peculiar. Ese sistema riguroso que creó Pentecostés. Yo no era creyente, pero ya era consciente y razonaba cuando en Puerto Rico llegó Pentecostés. Yo viví la década de los 60, así que participé, de los 70 participé de esto. Ese rigurismo, era riguroso. Igual que la ley. Igual que la ley. Entonces, ¿cuándo es que mi corazón, claro, el espíritu está ahí, pero cuándo es que mi corazón espontáneamente le va a servir al Señor en la manera que el Señor ya estableció en el Evangelio? Las cartas apostólicas, las cartas paulinas, ese estilo de vida que no me da perfección porque sigo siendo finito, flaco, débil, humano, pero el rigurismo del pentecostalismo me dice: ayuna, ora, busca a Dios, vigila, te vuelves espiritual, te deshumanizas, dejas de ser humano y vives un evangelio perfecto. Y es imposible. Pedro dijo: no podemos llevar este yugo. Amén. Así. Me callo la boca. Bien interesante todo lo que dijo. Y bueno, pudiéramos decir que algunos fuimos hasta víctimas de esa rigurosidad y del extremismo de ese evangelio. Dios le bendiga. Amén. El pastor está diciendo que cuando es que nosotros, nuestra voluntad, nosotros tenemos que tomar una decisión para hacer las cosas, alabarlo, adorarlo, nosotros sin tener que el Espíritu Santo, yo digo nunca, sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a hacer nada, porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en nuestra vida. Entonces yo pienso por la Biblia, por lo que dice la palabra, que es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos a cambiar, vamos a ser diferentes y Él va a poner en nosotros la buena voluntad para hacer todas las cosas para Él. Amén. Amén. Dios nos pone la voluntad, así es, pero también nosotros tenemos que movernos. La semana pasada yo decía que a veces, porque me parece como se puede relacionar el caso, cuando alguien es adicto a la pornografía, incluso un cristiano, y echamos la culpa al diablo de yo estar preso de la pornografía, decíamos, él no me mueve a mí el dedo para yo buscar la pornografía aquí, ¿cierto? Entonces, a veces la voluntad de nosotros también necesita moverse, porque no es, como yo decía, no somos títeres ni de Dios ni del diablo. Nosotros tenemos una voluntad que necesita moverse para lograr un cambio. Y haciendo un comentario con relación a lo que el pastor decía ahorita de la rigurosidad y el extremo del pentecostalismo, cuando yo me convertí, yo tenía mis hijos pequeños y mi suegra ya estaba aquí y nosotros estábamos en Colombia. Ella le mandaba muchos juguetes a mis hijos y una vez le mandó un Hulk, el hombre increíble, el verde, y el muñeco tenía una mano así. Y entonces entre los cristianos esto es un signo satánico. Entre los pentecostales
extremista, esto es un signo satánico. Y le hemos sabido cortar los dedos al muñeco. Yo le pedí perdón a mi hijo llorando por eso, porque él ahora grande, él me reclamó. Le cortaste los dedos al muñeco. O sea, para un niño, yo estaba mutilando su muñeco. Usted sabe el trauma que yo pude haberle causado a mi hijo por eso. Yo le pedí perdón llorando a mi hijo por eso, porque eso es un signo satánico. Por favor, eran las obras muertas de la ley de los pentecostales. Ludy, pero no podemos decir que es la iglesia, no podemos decir que es el evangelio, no podemos decir que todo. El hecho de que una persona o un grupo de personas interprete una cosa de una manera, no podemos apuntar a que el evangelio es eso, ¿me entiendes? Ni que es riguroso por eso. Muchas personas, hay unos grupos, los rabacucos y eso, y esa gente que anda por ahí en las redes sociales, una gente que predica de una manera terrible. Entonces, ¿ese es el evangelio? No, pero yo no puedo generalizar porque un grupo de personas decida por su ignorancia actuar de una manera u otra. Pero el evangelio es claro. El evangelio es claro, así es, pero estamos hablando del pentecostalismo, que en algún momento, y eso no lo podemos negar, Togarma se volvió extremista, y yo me convertí en una iglesia cristiana evangélica. Y vemos muchas iglesias cristianas evangélicas en que, como el pastor menciona todo el tiempo, la falda tiene que ser por aquí, no aretes, no pantalón, no esto. Eso es extremismo y lo vemos en nuestras iglesias pentecostales. Exacto, estás correcta en lo que dices, pero es una gran mayoría, No podemos generalizar, y yo soy una de esas, a mí no me gusta generalizar, porque no me gusta cuando dicen, por ejemplo, todos los sacerdotes son unos pedófilos, todos los maestros son esto, todos los esto. A mí no me gusta generalizar, pero debemos ser conscientes también de que la iglesia evangélica en algún momento se volvió así, extremista, rigurosa, y eso, como decía el pastor ahorita, o sea, llevó a mucha gente que, me está negando tantas cosas que, ahora que yo fui a Colombia, no voy a mencionar personas, yo decía, vamos a jugar parqués. ¿Saben cuál es el parqués, verdad? ¿No? Ok, parchís. Ajá. No, esa es una fichita, o sea, tienes un juego de mesa. Bueno, yo te traigo una foto para la próxima. Ajá. Y entonces me decía, pero ¿por qué mejor no nos sentamos y oramos o leemos la palabra? Yo le ok, eso lo podemos hacer, pero también se puede jugar, compartir en familia, o sea, a ese tipo de cosas es a lo que me refiero, Toga, y todavía eso está sembrado en la mente de mucha gente evangélica. ¿Usted quería decir algo? Gracias, sí, Jonathan. lo que quería decir es, no se generaliza, es que es lo mismo. El evangelio es el evangelio y la ley era la ley. Entonces, Mara, no se generaliza, lo que hay que apuntar es la realidad de que eso está ahí. Y quienes cambian lo que Dios ha dicho, somos nosotros. Somos nosotros, no matter what. Entonces, en cualquier congregación, como en esta igual, yo puedo decir con libertad que están los dos grupos, o los tres, o los cuatro grupos, o los 5, o los 10, o los 1000. Es inevitable. Ahora, una cosa que distingue a Dios en toda su esencia, especialmente en la Trinidad, es la función de cada uno y cómo existe una organizada agenda divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay un cruce, no hay una intervención, no hay una... No, que pues, espérate, no te puedes, no, ahora no te toca a ti todavía. No, es una excelencia eterna, infalible, una coordinación increíble. Sin embargo, el que compró la voluntad del hombre es Cristo. ¿Ok? Y vuelvo a los 10 leprosos. Solo uno vino
está los otros 9? ¿Qué quiere decir en una pequeña y breve exégesis? Que los demás podían regresar también. No necesitaban al Espíritu para regresar. Es cuestión de voluntad. Cuestión de voluntad es lo que hemos estado hablando. Una de las cosas terribles que hace Cristo en su muerte, crucifixión y resurrección es devolvernos la voluntad. Por eso Pablo, el texto cuando yo llegué estaba iniciando, todo me es todo, pero no todo conviene. ¿Quién está decidiendo eso? Pablo. Y lo está escribiendo. ¿Que está vacío del Espíritu? No, está lleno del Espíritu. Pero yo tengo unas responsabilidades en mi vida, en mi carácter, en mi conducta, que Dios está esperando que yo camine por ahí. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús y con la ayuda del Espíritu. Yo no estoy diciendo que el Espíritu no está, pero yo tengo responsabilidades como ser humano. Que conocí al Señor, tengo esa responsabilidad. Entonces, la voluntad, quien me la entrega, quien me la devuelve, porque fue vendida en el huerto del Edén, es Cristo. Así que mi voluntad, yo debo responder como hombre de Dios, como creyente, como ser humano. Porque acuérdense que en el Edén no había cristianos, no había pentecostalismo, no había ley, no había Torah, no había nada. Adán tenía que dar cuentas al Creador. Punto. ¿Dónde estás? Y un día Adán decidió con su mujer no estar donde siempre estaban. Amén. Oye, como él dice, si pues habéis resucitado, o sea, si tú dices que tú resucitaste en Cristo, si tú dices que tú has conocido a Cristo, entonces tu vida tiene que mostrar ese cambio que tú dices, tiene que ver con voluntad. O sea, nosotros no podemos decir, yo soy cristiano y vivir otra cosa que no sea que el cristianismo, porque somos cristianos. Soy evangélico, pero no vives el evangelio, no hay congruencia. Entonces, oye como le dice aquí, en el capítulo 3, estoy leyendo, en el versículo 5, es una orden. Si tú dices que habéis resucitado con Cristo, entonces tienes que buscar las cosas de arriba. Y dice en el 5, haced morir, pues lo terrenaremos nosotros. O sea, te da una orden, tú tienes que decirle a tu voluntad, oye bien, tú dices que tú conociste a Cristo, que tú tienes una relación con Cristo, que tú eres cristiano, que tú eres evangélico. Entonces tú tienes que decírtelo a ti, a tu voluntad. Oye, voluntad, tú tienes que vivir la vida de Cristo. Amén. Usen el micrófono porque luego en la grabación no se escucha. Bueno, se escribió otra nueva cosa entonces, porque el asunto es cierto, yo tengo mi libre albedrío, que me lo devuelve Cristo. Pero Cristo le dice a los discípulos, oye, ellos andaban con Cristo ahí pegados. Pero iban a comenzar el ministerio, le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos por el Espíritu Santo. Porque el que me pone a mí en puesto es el Espíritu Santo, hermano. Yo no puedo, hermano, óigame, yo tengo mi libertad. Por ejemplo, en el aposento alto habían 800 gente. Y hubo un grupo que en su libertad, en su voluntad, en su libre albedrío se fue. Pero hubo otro grupo que se quedó ahí. Por su voluntad. Por su misma voluntad. Pero la voluntad mía se pone en función cuando yo estoy llena del Espíritu Santo. Yo me decido, yo entiendo, yo no estoy diciendo que no, todos tenemos libre albedrío, todos tenemos la libertad y la libertad para hacer o no hacer. Pero Pablo decía, Dios mío, el bien que yo quiero hacer yo no lo puedo hacer, porque Pablo estaba actuando bajo la obra de las carnes. Él mismo, como Pablo mismo que estaba actuando, él quería hacerlo todo como él era antes. Pero tuvo que venir Ananías, tuvo que ungirlo, tuvo que pasar todo eso. El Espíritu Santo trabajar en él y él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué?
porque ya hay un asunto del Espíritu Santo trabajando en la vida de Pablo. Entonces yo entiendo, hermanos, yo entiendo que la iglesia, habemos de todo aquí, como dice el pastor, estamos todos los grupos aquí, pero nosotros necesitamos al Espíritu Santo para conducirnos correctamente, agradando a Dios. Esa es mi escuela que yo tengo, I'm sorry. Ok. Miguel. Yo creo que posiblemente no tomando los extremos, ¿verdad? Yo diría que es una combinación. Yo diría que un 50-50. Eso pienso yo. Dios hizo su parte, yo tengo que hacer la mía. Jesucristo murió en la cruz, a mí me toca reconocer que murió en la cruz como mi Salvador y caminar en eso que Él dijo. Pero ¿cuántas personas nosotros no vemos, que conocemos, que no vienen a la iglesia? Y saben que sí tienen que venir a la iglesia. Y saben que Jesucristo murió por ellos. Entonces ahí, entonces ahí entra, perdón. Es decir, el Espíritu Santo está dispuesto y yo estoy dispuesto. Exactamente. Y me voy más lejos. Dios no va a bajar del cielo con una varita y decirte, mi hijo, ven. Dios te envía a ti, me envía a mí. Lo que es, de muchas formas te habla, te dice, oye, ponte al día, arréglate. ¿Y quién que está haciendo eso? Es el Espíritu Santo a través de uno de nosotros. Pero mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque su fe, la fe de ellos se ha quedado como superficial. No ha sido una fe que dice, ok, yo tengo que. Es decir, como dice Pablo, todos los días, Pablo dice, renueven su mente. ¿Cómo dice Pablo? Renueven su mente. ¿Cómo yo renuevo mi mente? Cuando yo leo la Biblia, cuando yo digo, tengo que ir para la iglesia. Yo quería venir para la iglesia hoy. Micrófono. Yo no quería venir para la iglesia hoy. Hay que ser sincero. Pero yo dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo que ir a la iglesia a apoyar a Ludis. 2, es mi responsabilidad como cristiano ir a la iglesia los viernes porque es motivo bíblico. 3, yo necesito escuchar lo que Ludis va a decir porque eso me va a beneficiar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? Muévete, exacto. Yo dije, tengo que ir a la iglesia. Entonces, ahí entra, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, ok, como tú decidiste ir a la iglesia, toma un chin. ¿Por qué? Porque hay que ser sincero, porque que Dios ya hizo su parte, yo tengo que hacer la mía. Por eso le dice al hombre, hay 2 caminos, él coge uno. Te sugiero que coja que es la vida. Pero si tú quieres coger el otro, es un problema tuyo. Exacto, y el Espíritu. Yo no sé la voluntad de Dios. El Espíritu nos habla, ¿cierto? Vamos a usar ese mismo ejemplo que tú estás diciendo, Miguel. Tú no querías ir a la iglesia, tú no querías venir a la iglesia porque tu cuerpo está cansado, porque estabas trabajando y no quieres venir. Entonces el Espíritu te habla a tu mente y te dice, Miguel, deberías ir, pero tú decides, si te quedas sentado en tu casa, te vienes para acá, entonces ahí está tu voluntad. O sea, son las dos cosas porque Dios no somos títeres en las manos de Dios. Él nos pone en nuestra mente, el Espíritu nos dice lo que debemos hacer, pero nosotros decidimos o lo hacemos o no lo hacemos. Nuestra voluntad se mueve también. Rafael iba a comentar. Amén. Como estamos hablando, yo digo que viene siendo como 50-50. Lo que el pastor dice y Dora, eso es 50-50. Porque, ejemplo, como dice Miguel, a veces yo mismo estoy en una situación de que despierto en la madrugada y me pongo como a analizar yo mismo. Digo, me ha despertado el espíritu, quiero que ore. ¿Me entiendes? Entonces, a veces me siento como cansado y yo tengo como una batalla, ¿me entiendes? Yo decido en ese momento si oro, si vengo a la iglesia. Todos los que venimos a la iglesia, ¿verdad? Tenemos las mismas responsabilidades. Todos somos cristianos, se supone que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, cada uno tiene sus responsabilidades, pero no todos las tomamos igual. Entonces, si tú tomas tu responsabilidad, tu decisión, el Espíritu va a actuar, va a trabajar en ti. Pero tiene que haber una disposición tuya, porque como decimos, Dios no creó títeres. Nosotros tenemos un albedrío que Dios nos dio, sabemos cómo lo podemos usar, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tomamos la decisión, abrimos nuestro corazón y el Espíritu trabaja en nosotros. Amén. Pastor, ¿iba a decir algo? Vuelvo a insistir. Cuidado con la hermenéutica y las interpretaciones bíblicas. El texto que mencionó Togarma, Pablo no está hablando que él es carnal, está hablando de algo más serio que eso.
que yo lo tengo, ella lo tiene, tú lo tienes y todos los que están aquí lo tienen. Y es el pecado que mora en nosotros, aún después de Cristo. ¿Ok? Después de haber aceptado a Cristo, es lo que está diciendo Pablo, hallo una ley en mis miembros que es la ley del pecado que me lleva cautivo. Y el bien que quiero hacer, eso no es lo que hago, sino el mal que aborrezco. Ahora, el Espíritu Santo no me da posición. No es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de nuestra conducta, de nuestro carácter, de cómo el Espíritu trabaja sincronizado con mi voluntad, con la voluntad de Él, con los pensamientos de Dios el Padre y con el plan perfecto de Cristo, que es el mayimbe de la historia. Cristo, o sea, se trabaja en un plan perfecto. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 15, sin mí, gracias hermana. ¿Y cómo yo puedo interpretar eso? Pues que sin Cristo yo no puedo hacer nada, que Él lo tiene que hacer todo. Eso no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo ahí es que permanece en Cristo. Permaneces en Cristo, lleva fruto. No permaneces en Cristo, no lleva fruto. Es igual en la vida del Espíritu Santo. Es la realidad que en mi debilidad humana y en mi flaqueza yo no puedo hacer nada. Y me atrevo a decir, el Espíritu Santo lo hace todo. En mi oración yo le digo al Espíritu Santo, apodérate de mí, posesiónate de mí, de mis emociones, de mis sentimientos, aún de mis palabras. Pero hay una parte que me toca a mí. Amén. O sea, ¿cómo yo voy a desligar mi humanidad y la realidad de esa humanidad, aún viviendo en Cristo, en que el Espíritu lo hace todo para mí? Yo no puedo vivir sin el Espíritu, pero yo tengo una responsabilidad. ¿Qué recibieron los discípulos en Pentecostés? Y te dejo para que siga desarrollando. ¿Qué recibieron? En el pentecostalismo clásico recibieron poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. Eso no es verdad. Cuando ellos recibieron ese poder, ya hacía rato que Jesús le dijo, los envío para sanar enfermos, para limpiar leprosos, echad fuera demonios, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Mateo capítulo 10 y 11. Entonces, ¿qué recibieron allí? Lengua, tampoco. Recibieron la autoridad para hablar, para comunicar lo más grande que se le ha dado a un hombre, el Evangelio. ¿Ve? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué yo interpreto de la Escritura para aplicarlo a mi vida y aplicarlo a la vida de los demás? Yo no he dicho que yo no puedo vivir, que yo puedo vivir sin el Espíritu. No, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Pero yo tengo una voluntad y yo tengo un llamamiento y yo tengo un designio que cumplir, que mezclando mi voluntad con la voluntad del Espíritu es la combinación perfecta. Amén. 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 Y yo pienso que ese es el punto que debemos llevarnos claro esta noche, que no es que queremos decir que Dios no puede, Dios lo puede absolutamente todo, que no necesitamos al Espíritu Santo, lógico que lo necesitamos y lógico que Él nos habla a nuestra conciencia, no estamos diciendo nada de lo contrario, pero también necesitamos nuestra voluntad y eso es algo que no podemos negar, somos carnes, si nosotros mismos no nos movemos a hacer las cosas que sabemos por la palabra que tenemos que hacer y que el Espíritu nos está redarguyendo a hacer, si nuestra voluntad no se pone en movimiento, pues simplemente no vamos a avanzar. Voy a terminar con estas últimas dos, Jonathan. Estamos hablando del libro de los Hebreos y habíamos dicho que era un libro dirigido a los judíos, pero que también está dirigido a nosotros. La enseñanza del libro de los Hebreos no es solo para los judíos,
creyentes de esa época, porque todos nosotros hoy en día, incluso aquí dentro de la iglesia, tenemos obras muertas que necesitan ser perdonadas. Antes de llegar a la conversión, nuestra vida estaba llena de obras muertas. Sin embargo, ya convertidos aquí en la iglesia, todavía tenemos obras muertas que siguen afectando nuestra vida. La siguiente. El apóstol Pablo describe este tipo de obras como las obras de la carne, y ahí les resalté en blanco algunas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, etcétera. Pero como mencionábamos ahorita, si Pablo escribiera en esta época, pasa a la última, Jonathan, a la siguiente, y ahí los voy a dejar. Hay cosas que no se mencionan como pecado en la Biblia, pero no son correctas de hacer y las hacemos. Como mencionaba ahorita lo de lanzar la cáscara de guineo por la ventana. Eso no es un pecado, pero tampoco es correcto hacerlo, ¿cierto? Y sin embargo, lo hacemos. Y lo voy a dejar con esta pregunta. Si Pablo existiera en esta época, ¿qué pecados le agregaría a la lista de Gálatas? A la diapositiva anterior, Jonathan. Si Pablo existiera en esta época, ¿qué le agregaría? No, la anterior, Jonathan. Esa. ¿Qué pecados le agregaríamos a esa lista? Les dejo de tarea para la próxima. Dios les bendiga. Bueno, inmensa, inmensa. Dios les bendiga.